Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploramos los avances que están transformando la medicina moderna. Hoy tenemos el honor de conversar con el Dr. Pedro Navalón, destacado urólogo y director de la Unidad de Urología, Andrología y Urodinámica del Hospital Casa de la Salud en Valencia. En esta entrevista, el Dr. Navalón nos hablará sobre una innovadora tecnología en cirugía urológica, la grapadora de circuncisión. Como uno de los pioneros en su uso, nos explicará cómo esta herramienta está revolucionando el procedimiento, mejorando la experiencia tanto para los médicos como para los pacientes. Muy buenos días, doctor Navalón. Un placer tenerle aquí con nosotros. ¿Desde cuándo lleva utilizando usted la grapadora de circuncisión? Para un par de años aproximadamente. Aunque esta idea ya es mucho más antigua. Existe la técnica de la pinza de Gomko, que es una campana de Gomko, que la utilizaron los urólogos desde principios del siglo XX, o sea, hace muchos años. Pero el problema está en que la campana de Gomko, además de que había distintos tamaños de campana, luego había que cortar con bisturí y había que suturar también con puntos de sutura. Entonces, esto que desde hace un par de años lo estoy utilizando, lleva más tiempo en el mercado, pero no lo había probado. Bueno, es un sistema que se opera sin bisturí, que esa es la gran ventaja. No necesita bisturí ni necesita puntos de sutura. De tal manera que una intervención que habitualmente puede costar de hacer entre 30 o 45 hasta una hora, según la destreza del que la opere, pues se reduce a 7 u 8 minutos. 7 u 8 minutos que, como la sensación de dolor es muchísimo menor, claro, es una ventaja, queda más estético además, sangra menos y son todo ventajas, ya le digo, todo ventajas. Y desde que la conozco, prácticamente postectomías a la antigua usanza prácticamente no hacemos. ¿Podría contarnos brevemente lo que le motivó a probar este dispositivo? Pues porque a algunos pacientes te lo pedían. Venían pacientes que decían, oiga, aquí hay un sistema que es una grapadora, que no necesita, es una cirugía sin bisturí y es mucho más fácil de realizar. Efectivamente la probé y desde la primera que vi ya me gustó muchísimo y la estoy utilizando. ¿Desde la primera intervención fue fácil el uso o sí, le fue complicado cogerse a la técnica? Es facilísimo, facilísimo. Bueno, he comentado por encima cuáles son los beneficios más destacados. Si puede ser un poco más específico en todos los beneficios que tiene de cara tanto al médico como al paciente el uso de la grapadora. El más importante es la rapidez de ejecución, que queda más estético porque no lleva puntos de sutura, y los puntos de sutura a veces, si aparece edema, queda una herida festoneada, que queda horrible. Además, si dejan la mucosa un poco larga, queda lo que se llama un pene cervantino, porque parece a Don Miguel de Cervantes. El glande sería la calva y luego todo el prepucio redundante que queda, la mucosa festoneada como la gorguera de Cervantes, que hace un aspecto francamente horrible. ¿Por qué queda más estético? Porque no lleva puntos de sutura, y al no llevar puntos de sutura no lleva el festoneado, que a veces esas cicatrices duran toda la vida. El posoperatorio es igual. El posoperatorio es un mes sin utilizarla, un mes que solo sirve para mear, ¿de acuerdo? El SSPM famoso. Pero queda más estético, muchísimo más estético. En vez de caerse los puntos, que los puntos de sutura a veces tardan un mes en caerse, las grapas también tardan un mes en caerse. Pero es un mes de posoperatorio. Y a partir de los 25-30 días ya se puede hacer una vida completamente normal. E iniciar las relaciones sexuales, por supuesto. Ha comentado que muchos pacientes han venido directamente a pedirle... Sí, a pedirla. Este procedimiento con el dispositivo de la grapadora de circuncisión. ¿Cómo ha sido por parte de los pacientes que usted se le ha ofrecido
¿Cómo ha sido la aceptación de esta tecnología? Muy buena. Si a la gente se lo enseñas y a veces les enseñas un prospecto de dónde está la fotografía y el paciente habitualmente lo acepta. Claro, el paciente también se fía del médico, porque la medicina privada, el paciente que va al médico, existe ya una transferencia afectiva que la pública no tiene. Entonces, habitualmente, el paciente se fía de lo que tú le digas, porque tú quieres lo mejor para el paciente, que es lo mejor para ti. Porque luego tienes que seguirlo viendo tú, no lo ve otro compañero. En la siguiente visita, siempre eres tú quien lo ve. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Me han dicho que es igual. Igual, un mes de posoperatorio. Pero las diferencias en el posoperatorio, ¿hay alguna diferencia con la técnica de curas? Ninguna. Duele igual, el posoperatorio es doloroso, sobre todo en los pacientes más jóvenes. Claro, un paciente adulto, a partir de los 60 años, a veces ni se enteran de que los has operado. Pero un paciente joven de 18 o 20 años, ese es el que tiene las erecciones más fuertes y es cuando duele, cuando el pene entra en erección. Pero con el dolor la erección se pasa y con analgésicos se pasa. Eso durante los primeros 3 o 4 días. Luego el posoperatorio es llevadero. Igual. Pero de cara a las curas o el proceso. Exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Igual. La ventaja es durante la intervención. Date cuenta que la anestesia local que se utiliza quita solamente reduce o hace desaparecer la sensibilidad dolorosa, la nociceptiva. Pero existe otro tipo de sensibilidad que es la de presión, la de temperatura, la de estiramiento, que esa persiste a pesar de la anestesia. O sea, que el paciente nota que le cortan, que le pinchan. Todo, pero sin dolor. Paciente adulto puede llegar a comprender que no es doloroso, pero en los niños esto es increíble. No se puede operar a un niño durante media hora o 3/4 si no le haces una anestesia general. Y entonces, claro, yo creo que hacer una anestesia general a un niño para operarlo de fimosis es una sobreindicación terapéutica que debe de ser evitada. En cambio, con esta técnica se pueden operar niños en edades más tempranas que no necesitan una anestesia general, ya que primero se le pone una crema anestésica para que no note el pinchazo de la anestesia local y luego se puede hacer la circuncisión en 7 u 8 minutos, que de otra forma es inviable. 7 u 8 minutos contándolo todo, que a veces tardas más tiempo en los preparativos que en la propia intervención. Lo que es la intervención en sí es 1 minuto, que hay que esperar para que haga hemostasia. O sea, son los preparativos donde se tarda más. ¿A partir de qué edad sería indicado para...? Pues para yo menores? siempre aconsejo que en los casos de niños que se tiene que hacer una postectomía, se indique solo en aquellos casos que el niño tiene suficiente conocimiento como para estarse quieto para aguantar una anestesia local y una intervención con anestesia local. Entonces, eso varía de cada niño, el temperamento que tenga. O sea, no habría una edad concreta para No, pero indicar. vamos, habitualmente la edad idónea es a partir de los 13, 14, 15 años. Esa es la edad idónea. Anterior, si existen muchas balanitis de repetición, pues se operaría antes, pero que en principio no se debe de operar a un niño y mucho menos con anestesia general. Es una sobreindicación terapéutica que debe de evitarse según mi forma de verlo. ¿Qué les diría a otros compañeros que están considerando la opción de incluir esta herramienta? Pues que la prueben y se convencerán de que se evita mucho tiempo de cirugía, queda mucho más estético y son todo beneficios para el paciente. Y no es excesivamente caro tampoco, porque no encarece la técnica tampoco. Hay que tener en cuenta que los hilos de sutura también son caros y el tiempo de quirófano también es caro, que el tiempo de quirófano encarece mucho las intervenciones. O sea, que hacer una comparativa completa del procedimiento sería Sale igual. rentable. De Claro. acuerdo.
Y dentro de lo que es el proceso, ¿has tenido algún caso complicado? ¿Encuentra alguna dificultad? ¿Algún caso que en concreto tenga que diría, pues mira, si el paciente tiene esta alteración? Exacto, que no sea solo una fimosis al uso. No, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen la piel muy gruesa, porque a veces hay algún tipo de edema de tipo linfático que no es muy frecuente, pero bueno, existe. En esos casos de piel muy gruesa del prepucio es preferible hacerlo de técnica habitual, porque las grapas a veces no lo cogen igual de bien, no se provoca una sutura mecánica como se produciría con una piel normal, pero solamente en ese caso es donde estaría indicado hacerlo de forma tradicional. ¿Cuántos procedimientos habrá hecho usted con la grapadora? ¿Cuántas intervenciones? Pues no lo sé, pero un montón. Muchas. Y de todas esas, ¿ha tenido algún caso que no haya salido bien, que haya habido alguna complicación? El caso del edema, que era un paciente con un linfedema, un edema linfático de piel muy gruesa. Entonces la grapa no cogió la sutura. De todas formas se solucionó cogiendo una grapadora mayor. Con una grapadora de mayor número queda luego más holgada la sutura, pero llegó a cogerla bien. Bueno, en ese caso habría que decir que la fimosis es una patología más frecuente de lo que la gente se cree, ya que afecta al 30 o 40% de la población masculina. Es fisiológica hasta el año de edad, o sea que hasta el año a los niños no hay que hacerles nada. Muchas veces son adherencias balanoprepuciales que a veces los padres o los pediatras se empeñan en despegarlo y es fisiológico hasta el año. A partir del año sí que habría que despegar esas adherencias. Y que además de la fimosis congénita, que es frecuente en niños, está la adquirida, que es muy frecuente, sobre todo en diabéticos. Es frecuentísimo. Es que a la gente a veces no puede entender que su abuelo, después de haber tenido hijos y nietos, haya que operarlo de fimosis. Y es porque el prepucio se va retrayendo con la edad como consecuencia de infecciones de repetición. Al intentar retraerlo para lavar, para tener una higiene, aparecen unas grietas longitudinales que luego cicatrizan y al cicatrizar hace que la retracción sea mayor. O sea, la propia infección provoca retracción y cuando intentas despegarlo aparece más estrechez del anillo. Y es un círculo vicioso que al final acaban operándose todos. El que empieza con esta patología de balanitis de repetición, el tratamiento de elección es la postectomía, o sea, la circuncisión, operarse de fimosis, el tratamiento definitivo. Y también es importante tener en cuenta que la fimosis es la causa más frecuente de cáncer de pene. En aquellas culturas en las cuales no se realiza la circuncisión y se tiene poca higiene, el cáncer de pene llega a ser una verdadera lacra a nivel social. Y en cambio en aquellas culturas donde se realiza la circuncisión de forma rutinaria, el cáncer de pene ni se conoce, pero el de cáncer de cuello de útero en la mujer tampoco, lo cual justifica o da a entender que el cáncer de pene tiene una gran relación con las infecciones, sobre todo víricas, que aparecen por la aparición de esmegma, que son células de descamación e infección que quedan acumuladas en la fimosis y es el factor etiológico más importante del cáncer de pene. Tener en cuenta que una complicación frecuente de las fimosis es la parafimosis, que es cuando el prepucio se retrae, pero luego no puedes volverlo a la posición inicial, de tal manera que el anillo queda ahí bajo, el propio anillo provoca edema, aquello se va hinchando y al final no puedes retraerlo. Y eso se llama parafimosis, que hay que reducirla de urgencias. Y si no se reduce manualmente, hay que operarlos de urgencias, evidentemente. Entonces, a veces, si cuesta mucho retraer el prepucio, es preferible lavarlos con una jeringuilla
meterles el líquido dentro de la bolsa prepucial y no retraer el prepucio, porque existe el peligro de que aparezca una parafimosis, que son frecuentes en las consultas de urgencias de pediatría, las parafimosis. Porque se retrae el prepucio, pero luego no vuelve. Es la parafimosis. Y la más grave, el cáncer de pene. Menos frecuente, afortunadamente. Pero bueno, la más grave, el cáncer de pene. Que existen, ¿eh? Que la gente se cree que no hay. Hay cánceres de todo, Sí, ¿eh? sí. Hasta de los dientes, ¿vale? Es complicado. Bueno, pero Todo, también sí, adamantinoma se sí, llaman, sí. ¿sabes? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, pues a vosotros, ¿eh?